días, buenas tardes y buenas noches. Somos Petar, Anabela y Joana y bienvenidos al podcast de la Iglesia Adventista de Santander. En esta serie acerca de cómo ser salvos hemos hablado acerca de diversos temas, acerca de por qué necesitamos a Jesús, acerca de qué hacemos una vez que aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestra vida y hoy es el último tema, el último episodio de nuestra serie y trataremos el tema de qué pasa si acepto o rechazo la salvación. ¿Qué pasa una vez que acepto a Jesús en mi vida o qué pasa cuando no lo acepto? Así que les invitamos a que se queden hasta el final del video, que nos comenten acerca de qué les ha parecido porque va a estar muy interesante. Muy bien. Pues la pregunta, ¿qué ocurre si acepto a Jesús? ¿O lo rechazo? ¿No? ¿Qué ocurre conmigo? Vamos a empezar por lo positivo y por lo que a todos invitamos que hagan, que es qué ocurre si lo acepto. Y bueno, puede ser un tema delicado en algún momento, pero obviamente esto no se trata de juzgar a nadie, sino simplemente presentar las posibilidades que se contemplan en la Biblia, ¿no? No es algo que nosotros nos inventamos o yo pienso, yo creo, a mí me contaron, sino bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre según la Biblia? Ujú. Bueno, primera opción, a la que todos están invitados. ¿Qué ocurre cuando acepto a Jesús? Bueno, lo primero es lo mejor, el perdón. Yo soy perdonado. ¿Qué ocurre cuando una persona a nivel incluso psicológico o espiritual siente el perdón? Pues es seguramente el mayor poder de cambio que se da en la vida de alguien. El, el sentirse perdonado, el saber que hay paz ahora entre yo y el de enfrente. ¿Quién me perdona? Bueno, para empezar, nos perdonó Dios, ¿no? ¿Por qué necesitamos que nos perdone? Por ese conflicto que venimos hablando desde los anteriores vídeos. Entonces, cuando yo descubro la maravillosa noticia que Dios ya no hace falta estar en conflicto con Él, ahora he recibido un verdadero perdón, claro, esto produce unos cambios en mi vida tremendos, increíbles. ¿Y qué ocurre después? Y lo que ocurre después es que aceptamos sobre nosotros mismos la nueva vida, el nuevo cambio que nos ofrece Jesús. Esto lo podemos relacionar con un versículo que se encuentra en la Biblia, en 2 Corintios 5:17. ¿Le quieres buscar? Sí, si quieres te lo, Vale. lo leo yo. Fijaros, cuando uno descubre el Evangelio, descubre que cuando acepta a Jesús es perdonado, el paso es la nueva vida que estabas diciendo, ¿no? Y lo podemos ver en el texto de 2 Corintios 5:17, que dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Ujú. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo de repente yo, imagínate, tengo 20, 30, 40, 50, 60 años y de repente me promete la Biblia que yo soy una nueva criatura, una nueva creación de Dios? Ujú. ¿Cómo ocurre eso? ¿O Pues por qué ocurre? es algo que solo puede hacer el Espíritu Santo. Y es también recuerda ahora, la pregunta que se hizo Nicodemo, ¿cómo puede un Sí, hombre Juan volver a 3. nacer? Sí, Y Dios le responde de que no vemos como físicamente la obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. Y eso lo vemos no solo a un nivel psicológico, porque trae como un nuevo cambio emocional, un nuevo propósito, sí, unas nuevas ganas de vivir. No solo también a nivel espiritual, porque sabemos ya una vez en el que estamos, en el que hemos retomado nuestra relación con Dios, cambia drásticamente nuestra vida, sino también a nivel físico. O sea, claro. lo hablamos también anteriormente de cómo las personas cambian su rostro, la forma de vestirse, la forma de ser físicamente completamente Ujú. una vez que aceptan a Jesús en su vida. Sí, O a sea, mí me gusta verlo de la siguiente manera. Es como que Dios tiene la imagen nuestra de cómo seríamos si nos dejáramos guiar por Él en todo.
Entonces, cuando uno entrega su vida a Él, Dios puede empezar a formarte según su propósito, según su visión, cuál es el mejor modelo que hay de ti o de mí según Dios. Y entonces cuando uno entrega su vida Ujú. a Dios, es cuando Dios empieza a crear ese nuevo molde en el que pues nosotros recibimos esa nueva vida. Entonces, algo que ya mencionábamos en el anterior vídeo, dentro de nosotros nacen cosas que antes no había, Ah, desaparecen cosas que eran un gran problema y de repente Dios las elimina rápido, sin que tengamos que pelear, ¿no? Por años contra algo. Y ahí es cuando somos como una nueva creación de Dios. No, no somos una nueva creación según nosotros, sino según la imagen, según la idea que tenía Dios de ti o de mí. mm, Entonces, es un total. poquito volver al propósito, a la idea de Dios. No, no es tanto quién quiero ser yo, que evidentemente es importante, ¿no? Pero al final tenemos también esa libertad, pero cómo le gustaría o cómo Dios quiere que yo sea. Mm, Entonces, cuando uno se suma a ese propósito de Dios, es transformado completamente. Y totalmente. de ahí, pues que es restaurado a la imagen de Dios, ¿no? Es levantado, es configurado, les dado un nuevo propósito, ¿no? Esa restauración, podemos leer, si quieres ahí, que lo tenemos Claro. listo, Primera de Pedro 5:10, como dice. Que es como comenzar de cero y dice así, y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Ujú. Entonces, cuando comienza Dios a trabajar en nosotros y nos llama y recibimos esa eterna gloria, ¿no? Volvemos a conectarnos con con la gloria eterna de Dios, volvemos a ese origen. ¿Cómo hubiera, ¿no? ¿Cómo sería la persona de Joana si nunca hubiera habido pecado, ¿no? Entre comillas. Esto es una suposición. Pero como que Dios ya puede empezar a configurarte de esa manera, incluso antes de la glorificación final, ¿no? Antes de que Jesús vuelva. Él ya te empieza a moldar con esa configuración que vas a tener por la eternidad. Mm, Y entonces, ¿cómo es ¿no? Qué increíble restauración sí. tiene la criatura, la persona, cada uno de nosotros, cuando Dios toma el Mm. mando. Esto me recuerda algo y lo compartí en mi Instagram, no le estoy haciendo publicidad, Ujú, pero me he acordado de eso. Y es que una vez cuando nos acercamos a Dios, podemos volver a vivir el cielo en la tierra, mm, podemos volver a vivir ese Edén. Y lo vivimos cada día aceptando a Dios en nuestra vida, pasando tiempo con Dios, mostrando a Dios a otros y mostrando también a nosotros los frutos de esa reconciliación con Él. Y es algo que nos lleva al siguiente paso, que es la esperanza eterna en Cristo Jesús. ujú. Este, trataremos el versículo que se encuentra en Juan 5:24. En palabras de Jesús, os aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. Exacto. ¿No? Esa esperanza eterna es como literalmente como pasar de muerte a vida. Esa es la gran diferencia. Es un cambio como el día y la noche. Y todo esto evidentemente lo produce Dios en nosotros, Mm, el Espíritu Santo. Él nos da tanto el querer como el poder por su buena voluntad sí. y nos da esa nueva vida. Esto es lo que se produce en nosotros cuando aceptamos a Jesús. La segunda opción, ¿qué ocurre cuando tristemente Ujú. lo rechazamos? ¿Qué ¿No? ¿Qué ocurre? ocurre con Dios cuando se le rechaza? ¿Qué ocurre con nosotros cuando rechazamos a Dios? Mejor dicho. Que ocurre todo lo contrario a lo que hemos estado hablando. Sí. Seguimos separados de Dios y eso también tiene consecuencias, tiene un peso a nivel emocional, a nivel psicológico y a nivel espiritual, esa no reconciliación Mm, con Dios. Y también, además de todo, y yo creo que es como lo más triste, tiene consecuencias eternas. No solo sí. por el hecho de que vayamos a atravesar esa segunda muerte, sino también porque,
nos vamos a perder ese regalo, ese privilegio de vivir por la eternidad con aquel ser que nos Ujú. ama sobre todas las cosas y Sí. que lo dio todo para poder reconciliarse con Ujú. nosotros. Yo estaba hablando una vez con un amigo que, pues él se crió en la iglesia, pero pues dejó, ¿no?, la fe. Y yo le decía que me da pena que a veces hay muchos chicos, chicas que se criaron, ¿no?, en la iglesia o en un hogar cristiano. Y yo le decía, qué pena que no nos enseñaron desde pequeñitos que realmente el cristianismo, en primer lugar, es una relación con Dios. Digo, porque Claro. si en vez de habernos enseñado igual más la doctrina o la conducta o el qué día hay que ir, dónde Mm, hay que ir, qué hacer, y nos hubieran enseñado que la base de todo era una relación, ¿cuántos más no hubieran podido separarse de esa relación? Porque es como, pues, no querer relacionarse con un padre o con una madre. Ocurre también en la vida, pero es mucho más difícil que dejar de creer que esto es real o lo otro es real. Por lo tanto, el que, el que entonces permanece, ¿no?, en un rechazo a Dios, por lo tanto, en base a esta visión de la relación, permanece separado de Dios. O sea, Dios no tiene acceso a él. Y uno dice, cómo Dios no tiene accesos? Pues sí, nosotros, eh, Dios nos ama de tal manera que ni siquiera quiere a romper nuestro libre albedrío, ¿no?, nuestra libertad. Entonces, eh, él respeta el deseo de no querer entregarse a él o de rechazarlo. Entonces, él no entra a la fuerza. Entonces, pues, el rechazarlo es permanecer alejado de Dios, de ese potencial que tenemos, ¿no? Y muchas veces, pues, el alejarse de Dios produce desastre moral, ¿no? La vida, uno puede pensar, bueno, ahora tengo la libertad para disfrutar de todo lo que quiero, pero eh, eso no lleva a nada. Sobre todo lleva a la destrucción, ¿no? claro. A vivir una vida mucho peor de la que hubiéramos vivido en Dios. Y además, esto tiene consecuencias eternas. El rechazar a Dios, el rechazar lo que venimos diciendo en los anteriores vídeos, por el único que podemos ser salvo, que es en el nombre de Jesús, pues entonces lo opuesto que es el, ¿cuál es la consecuencia eterna, ¿no?, La de muerte, esa decisión? claro, la muerte y la separación eterna Claro, de Dios, Dios. Dios no va a salvar a nadie a la fuerza. Nadie que no quiera estar con Él, que no disfrute o no le guste de la presencia de Dios, ¿no?, del carácter de Dios, incluso estar en Dios, cerca de Dios, imaginaros qué sensación, ¿no?, tiene que ser eso. Nadie Dios va a obligar que no quiera vivir Mm. eso a vivirlo. Incluso es una forma de, o sea, de misericordia, aún el que Dios no obligue a todo el mundo a que sea salvo. Porque una persona que no se ha relacionado con Dios en la tierra va a ser como un dolor de cabeza, un dolor inexplicable el estar junto a la gloria de aquel que no puede soportar, que no Claro. puede estar cerca de él. Claro. Por eso me gustaría cerrar el vídeo con un texto increíble de Deuteronomio 30:19 que dice, y esto, fijaros que como respeta a Dios, ¿no?, lo que uno elige. Dice, al cielo y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ama al Señor tu Dios, atiende su voz y únete a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días. Esa es la decisión que debemos de tomar. Pero en caso de querer rechazarla, somos libres. Pero también hay que ser conscientes de cuál es la otra Total, opción según la Biblia, ¿no? totalmente. Entonces, pues así con este texto nos gustaría cerrar este vídeo. Y en la serie de vídeos también que hemos estado haciendo, que se puede alargar o se puede poner otros vídeos también si queréis profundizar en algo. Por eso os invitamos a que en los comentarios
nos dejen qué les ha parecido la serie, si quieren hablar acerca de algún tema que hemos tocado acá, si quieren profundizarlo o algún otro tema del que quieran hablar, nos lo pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por pasar este tiempo con nosotros y están invitados, son bienvenidos para los próximos videos y los podcasts que van a estar saliendo.